Imagina un universo donde el silencio no es un vacío, sino pura lucidez. Donde la soledad no significa carencia, sino una forma de resguardo personal. Visualiza estar tan sintonizado con el bullicio global que hasta una simple charla te abruma mentalmente. ¿Por qué es que tantas mentes lúcidas, inventores brillantes, artistas y filósofos eligen estar solos? Porque la interacción social parece no ser una fuente de dicha, sino un disruptor de su tranquilidad. Y, crucialmente, ¿qué verdad buscaba comunicarnos Schopenhauer al recalcar que la soledad no era solo una elección, sino una necesidad intrínseca para un tipo particular de inteligencia? En el vídeo de hoy exploraremos esta idea tan provocativa, que para muchos individuos inteligentes la vida social no solo es incómoda, sino insoportable. Nos adentraremos en la mente de Arthur Schopenhauer y descubriremos cómo sus ideas evolucionarias nos ayudan a entender el lazo entre inteligencia, introspección y autonomía personal. Al finalizar, desvelarás la revelación más impactante de todas, una que podría transformar completamente tu perspectiva sobre tu propia necesidad de quietud, espacio y profundidad. Pero antes de seguir, te animo a suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien a quien le interese el pensamiento profundo. Déjanos un comentario. ¿Te sientes más vigorizado en soledad o en compañía? Tu respuesta podría revelar mucho más de lo que crees. Y confía en mí, la parte final de este vídeo encierra la verdad más desconcertante, una que muy pocos llegan a comprender. Comencemos. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, no solo era conocido por su agudo pesimismo, sino también por sus profundas reflexiones sobre la conciencia y la interacción humana. Para él, la inteligencia iba más allá de la lógica o la memoria. Era una forma de percibir, una conciencia a menudo dolorosa de la realidad. Cuanto más consciente se vuelve una persona, más empieza a ver aquello que la mayoría ignora o pasa por alto. Comienzan a discernir la superficialidad de las conversaciones triviales, los juegos de ego detrás de las muestras de amistad y la crueldad inconsciente que se esconde bajo las expectativas sociales. Esta perspicacia, aunque valiosa, se convierte en una carga. Schopenhauer escribió en una ocasión: «Cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia». Reflexiona un instante sobre esto. Lo que quería decir es lo siguiente. Cuanto más profundo es tu pensamiento, más interrogantes te planteas. Y cuantos más interrogantes te planteas, menos te satisfacen las respuestas sencillas o las interacciones superficiales. Para los individuos altamente inteligentes, los intercambios sociales cotidianos, las pláticas triviales, los chismes, las normas de cortesía, pueden parecer un desperdicio de energía mental. No porque se consideren superiores, sino porque anhelan la verdad, la hondura y la autenticidad. Aquí te propongo una pregunta para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que, en un grupo, sentiste que realmente te veían o te escuchaban? Si eres alguien con una mente profunda, probablemente conoces esa peculiar sensación de estar en medio de la gente, pero mentalmente en otro sitio, perdido en tus pensamientos, ajeno al ruido. Schopenhauer sostenía que, para tales mentes, la soledad no es aislamiento, es regeneración. Escribió: «Un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad». Esto no tiene que ver con la soberbia, se trata de salvaguardar la calidad de tus ideas. Para Schopenhauer y muchos pensadores posteriores, la mente es como un instrumento delicado. Suena de maravilla en la calma, pero se ahoga en el tumulto. Las personas inteligentes a menudo perciben el mundo con una mayor sensibilidad, no solo emocionalmente, sino también intelectualmente. Captan las contradicciones, la falta de sinceridad, la manipulación, y eso los agota. El mundo social, con sus actuaciones y posturas, se convierte en un escenario donde no desean actuar. Incluso en reuniones, estas personas a menudo se repliegan hacia su interior.
Puede que sonrían y participen, pero por dentro están analizando patrones, anticipando reacciones o simplemente esperando el momento de poder estar solos de nuevo. Esto no es misantropía. Es sencillamente una discordancia entre la profundidad que anhelan y la superficialidad que perciben. Y esto nos lleva a un punto crucial. La sociedad, tal como está estructurada, a menudo valora más a los ruidosos que a los sabios. Premia la adaptación sobre la singularidad y la distracción sobre la contemplación. La vida social en su forma habitual no está diseñada para el pensador profundo. Demanda energía sin hondura, presencia sin honestidad y ejecución sin propósito. Schopenhauer comprendió que estar rodeado de personas implicaba asimilar sus emociones, expectativas y el bullicio. Para alguien inteligente, esto puede sentirse como llevar pesos ajenos. La soledad que buscan no es para huir de los demás, sino para reencontrarse consigo mismos. No era el único con esta perspectiva. Carl Jung, el reconocido psicólogo, observó en una ocasión que cuanto más introspectiva es una persona, más proclive es a apartarse de lo que él denominó el ruido colectivo. Para Jung, al igual que para Schopenhauer, la vida interna poseía un significado mucho más profundo que la manifestación externa. Permítame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has aceptado una invitación a un evento social para luego arrepentirte a mitad de camino? No por la gente, sino porque tu mente anhelaba tranquilidad, libros, ideas, música, reflexión. Eso no es debilidad, es autoconciencia. Schopenhauer advertía que la socialización constante diluye el yo. Creía que el exceso de compañía nos aleja de nuestra esencia, llenándonos con las distracciones de pensamientos, opiniones y deseos ajenos. Para vivir auténticamente, sostenía, uno debía cultivar lo que él denominaba soledad voluntaria, no un aislamiento forzado por el rechazo, sino una reclusión elegida por su riqueza. Sin embargo, en un mundo que a menudo equipara lo social con lo saludable, esta idea puede sonar radical. Pero, ¿lo es realmente? La investigación moderna sigue respaldando lo que Schopenhauer intuyó hace siglos. Estudios psicológicos sugieren que las personas altamente inteligentes con frecuencia reportan una menor satisfacción con la vida cuando sus necesidades sociales se ven obligadas a igualar el promedio. Prosperan no en la conexión constante, sino en la profundidad selectiva. Así que cuando te dicen que eres demasiado callado, que siempre estás solo o que deberías socializar más, quizás la verdadera pregunta sea: ¿qué tipo de conexión te ofrecen? ¿Te nutre o te agota? En la siguiente sección, profundizaremos aún más en cómo esta preferencia por la soledad no es un defecto, sino una señal de una mente altamente sintonizada. Exploraremos qué tipo de ambientes buscan naturalmente las personas inteligentes y la sorprendente verdad que Schopenhauer revela sobre el peligro de las relaciones superficiales. Y recuerda, la revelación final, aquella que verdaderamente cambiará tu perspectiva sobre la inteligencia y el aislamiento, está por llegar. Cuando Schopenhauer destacó la virtud de la soledad, no hablaba simplemente como un filósofo ermitaño que prefería el silencio a la compañía. Estaba identificando un patrón que ha persistido a lo largo de siglos, culturas y disciplinas. Las mentes más brillantes de la historia, desde Sócrates hasta Leonardo da Vinci, desde Newton hasta Nikola Tesla, no eran mariposas sociales. Por naturaleza y necesidad buscaban el silencio. ¿Por qué? Porque la soledad proporciona espacio, no solo físico, sino mental. En ese espacio, los pensamientos pueden expandirse, las ideas florecer y la conciencia profundizarse. Los individuos inteligentes no le temen a este vacío, lo acogen. Para ellos, el silencio no es un hueco, es un lienzo. Schopenhauer observó que las masas a menudo se mueven por lo que él llamó la voluntad de vivir, un impulso ciego e incesante por la supervivencia, el placer, la distracción
y la reproducción. Gran parte de la actividad social, argumentaba, gira en torno a satisfacer estas pulsiones sin cuestionarlas. Pero la persona verdaderamente inteligente no vive de forma inconsciente. Analiza, reflexiona e incluso se rebela contra esos patrones. No se conforman con simplemente existir. Quieren entender por qué existen y cómo vivir de una manera que coincida con verdades más profundas. Este tipo de cuestionamiento no se fomenta en la conversación casual. De hecho, a menudo se desalienta. Por eso las personas inteligentes se cansan de diálogos que giran en torno a tendencias, chismes y charlas superficiales. Estos intercambios no son malos, simplemente son insuficientes. ¿Alguna vez te has sentido mentalmente más hambriento después de una conversación que antes de que empezara? Ese es el dolor de la mente inteligente, sedienta de profundidad. Schopenhauer advirtió que esa hambre no puede satisfacerse en lugares concurridos. Debe alimentarse con libros, largos paseos, música, reflexión y, a menudo, soledad. Creía que una mente constantemente distraída por el ruido social pierde su capacidad para la profundidad filosófica. Aquí es donde la psicología moderna converge con sus puntos de vista. Investigaciones de instituciones como Yale y la London School of Economics han demostrado que los individuos con mayor inteligencia a menudo reportan un menor deseo de interacción social, no porque sean antisociales, sino porque su necesidad de estimulación se satisface internamente. Su imaginación, curiosidad y autodiálogo son más ricos que la mayoría de las interacciones externas. Carl Jung observó una vez que el tipo intuitivo introvertido, que se superpone fuertemente con la alta inteligencia, no busca cantidad en las relaciones, busca calidad. Prefieren pasar 2 horas en una conversación profunda con una persona que 2 horas mezclándose con 20. Y cuando no encuentran esa profundidad, se retiran, no por amargura, sino por autoconservación. Esto es crucial de entender. La soledad inteligente no se trata de rechazar a los demás, se trata de alinearse con uno mismo. Los entornos que fomentan esta alineación tienden a ser pausados, tranquilos y reflexivos. Bibliotecas, la naturaleza, estudios creativos o simplemente una habitación silenciosa. Estos son los espacios sagrados de los inteligentes. En ellos, la mente es libre de divagar, cuestionar y construir conexiones que a menudo son invisibles en el ruido de la vida social. Y, sin embargo, la sociedad tiende a patologizar esta preferencia. Se nos dice que la extroversión es saludable, que la sociabilidad equivale al éxito, que estar solo es extraño. ¿Pero lo es? ¿O simplemente está mal interpretado? Schopenhauer le dio la vuelta a esta idea. Él sostenía que cuanta más estimulación externa necesita una persona para sentirse satisfecha, más probable es que su mundo interior esté vacío. Escritos suyos dicen: la gente común solo piensa en cómo va a pasar el tiempo. Una persona de talento procura aprovecharlo. En otras palabras, los individuos con una inteligencia notable no temen el aburrimiento, lo trascienden. No buscan entretenimiento, sino que persiguen un sentido o propósito. Y ese sentido no se encuentra en una fiesta o en un lugar bullicioso. Se descubre en la soledad, a menudo de forma dolorosa, pero siempre profundamente. Esto no implica que las personas inteligentes carezcan de relaciones, todo lo contrario. Sin embargo, sus vínculos suelen ser menos numerosos, más profundos y más intensos. Buscan compañeros que los desafíen, que cuestionen el statu quo, que no rehúyan el silencio. Su conexión se basa en la profundidad compartida, no en el ruido social. Y es aquí donde radica el peligro de las relaciones superficiales. Schopenhauer advertía que la mediocridad disfruta de la compañía. La persona promedio busca la promedio. Para el individuo inteligente, integrarse en grupos sociales por obligación o conformidad puede resultar tóxico. No porque de grupo sea intrínsecamente malo, sino porque distrae de su camino más profundo.
¿Alguna vez te has encontrado simplificando tu forma de hablar para encajar o disimulando tus ideas genuinas por temor a ser malinterpretado o ridiculizado? Esa es precisamente la tensión que describió Schopenhauer. Para preservar su riqueza interna, la persona inteligente debe estar dispuesta a recorrer el camino sola. Y ese camino, aunque solitario, conduce a una claridad interna que las multitudes nunca pueden ofrecer. Friedrich Nietzsche, profundamente influenciado por Schopenhauer, desarrolló esta idea. Creía que solo a través de la soledad una persona puede llegar a ser quien realmente es. En sus escritos menciona: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por la tribu. Esta lucha es real porque la sociedad, con todos sus beneficios, también presiona a los individuos para que se conformen, para que pertenezcan, para que reflejen a los demás. Pero los individuos inteligentes a menudo sienten que esa pertenencia se logra a expensas de la autenticidad. Preferirían ser incomprendidos antes que ser insinceros. Preferirían estar solos antes que diluirse. Esto no significa que nunca sientan soledad. Por supuesto que sí. Pero incluso en la soledad encuentran algo honesto, una oportunidad para la introspección, la creación y la verdad. Y a veces eso es más enriquecedor que la compañía vacía. La cuestión, entonces, se convierte en: ¿tu soledad es un indicio de tristeza o de soberanía? Cuando eliges estar solo, no por rechazo, sino por alineación con tu ser, estás practicando una forma de integridad filosófica. Estás afirmando: valoro mi mente, valoro mi paz, valoro la profundidad por encima de la distracción. Y tal vez, al igual que Schopenhauer, te has dado cuenta de que el compañerismo verdadero es escaso, y que, hasta que se encuentre, tu propia compañía será más que suficiente. En la siguiente sección, exploraremos la paradoja de la mente inteligente. Aunque a menudo evita la vida social, también alberga un profundo anhelo de conexión, pero de un tipo muy específico. Analizaremos cómo este anhelo moldea la creatividad, la inteligencia emocional e incluso la percepción espiritual. Y, por supuesto, la parte final de este vídeo ofrecerá la realización más profunda. Una que unirá todos los puntos de una manera que podría transformar para siempre tu comprensión de la soledad, la inteligencia y tu propio viaje interior. ¿Y si te dijera que la soledad para la mente inteligente no es solo un refugio del ruido, sino también un vehículo para un tipo raro de conexión? Esta es la paradoja que Schopenhauer nos ayuda a discernir. Las personas inteligentes pueden evitar la vida social superficial, pero a menudo poseen una capacidad de conexión más profunda que la mayoría. Sin embargo, la conexión que buscan no es casual, es sagrada. Detrás del silencio y la distancia existe un anhelo no de multitudes, sino de almas afines, no de popularidad, sino de entendimiento. Pueden pasar días sin hablar con nadie, pero llevan una pena interna, un deseo de ser vistos, no por sus palabras, sino por su esencia. Este tipo de conexión es increíblemente inusual. Por eso, las personas inteligentes suelen estar solas, no porque odien a la gente, sino porque la compañía superficial solo aumenta su sensación de aislamiento. De hecho, estudios en psicología y neurología han demostrado que los individuos inteligentes procesan las relaciones de manera distinta. Son más sensibles a los matices emocionales, están más atentos a las inconsistencias en el comportamiento y se ven más afectados por la falta de autenticidad. Lo que para la mayoría parece una conversación inofensiva puede dejarlos exhaustos o incluso defraudados si perciben una falta de profundidad o sinceridad. Por eso, se inclinan hacia aquellos pocos que hablan el mismo idioma emocional e intelectual. Carl Jung describió este fenómeno como el encuentro de dos almas. Dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Para los individuos inteligentes, este es el objetivo. No la interacción,
sino la transformación. Entonces, ¿cómo afecta esto a su vida emocional? Muchas personas asumen erróneamente que la introversión o la soledad implican desapego emocional. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario. Las personas inteligentes no sienten menos, sino más, pero canalizan esas emociones hacia el interior a través del pensamiento, la creatividad y la introspección. Esta es la razón por la que tantos grandes artistas, escritores y filósofos a lo largo de la historia vivieron en una especie de aislamiento. Pensemos en Emily Dickinson, que escribió miles de poemas y rara vez salía de su casa. O en Franz Kafka, cuyo mundo interior era tan vasto que se desbordó en una literatura que todavía hoy nos persigue. Estas no eran personas que huían de la vida, se involucraban con ella a una profundidad demasiado intensa para la interacción cotidiana. Y esto nos lleva a una comprensión importante. Para los individuos inteligentes, la soledad no es la ausencia de conexión, sino su refinamiento. En la soledad, establecen relaciones profundas con las ideas, el arte, la memoria y las visiones futuras. Pueden pasar horas solos en una habitación, pero en su mente están dialogando con Schopenhauer, con Jung, con el universo mismo. Y a veces, estas conversaciones internas son más trascendentales que cualquier cosa que una cena pueda ofrecer. Esto también explica su creatividad acrecentada. La soledad es el crisol de la innovación. Proporciona el espacio para el pensamiento original. Un pensamiento que no está filtrado por la opinión del grupo o las expectativas sociales. Las personas inteligentes a menudo experimentan un estado de flujo en aislamiento, donde su mente se extiende más allá de los límites y descubre nuevas perspectivas. Albert Einstein dijo una vez: "La monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa". No exageraba. Los estudios han demostrado que la soledad mejora tanto el pensamiento divergente como el convergente, dos componentes vitales de la creatividad. El pensamiento divergente permite a la mente explorar múltiples posibilidades. El pensamiento convergente ayuda a refinar esas ideas en una solución clara. Pero la soledad no está exenta de peligros. Si no se controla, puede convertirse en una prisión en lugar de un refugio. Los individuos inteligentes, debido a que viven tan plenamente en sus mentes, a veces pueden caer en el exceso de pensamiento, la melancolía o la alienación. Aquí es donde la inteligencia emocional se vuelve crucial. La verdadera autoconciencia no es únicamente conocer tus pensamientos, es comprender tus emociones, necesidades y límites. Schopenhauer mismo luchó con este equilibrio. Aunque abrazó la soledad, sus escritos revelan a un hombre que lidiaba con la amargura y un profundo sentido de desesperación existencial. Esa es la cara oscura de la alta inteligencia. Ve con demasiada claridad los defectos del mundo, las ilusiones de la sociedad, la crueldad del destino. Y sin una base emocional, esta claridad puede volverse insoportable. Pero cuando se combina con la sabiduría emocional, la inteligencia se convierte en una herramienta no solo para comprender el mundo, sino para trascenderlo. Entonces, ¿qué tipo de conexión buscan realmente las personas inteligentes? No buscan entretenimiento, sino resonancia. Quieren conversaciones donde las máscaras caigan, donde ambas personas estén dispuestas a ser honestas, curiosas y vulnerables. Quieren un silencio que sea cómodo, no incómodo. Desean relaciones que respeten su espacio interior, no que demanden. Y cuando encuentran eso, ya sea en una amistad, una relación de pareja o incluso en una obra de arte, cobran vida. Esa conexión los nutre más que un centenar de conexiones superficiales. Por eso, muchas personas inteligentes reportan sentirse más conectadas no en fiestas, sino al leer un libro que pone en palabras sus propios pensamientos tácitos, o al caminar por la naturaleza y sentir que el universo habla sin sonido, o al crear algo, un poema, una melodía, una teoría que finalmente expresa lo que ha estado enterrado dentro de ellos durante años. Esto no es un rechazo a las personas,
Es una forma diferente de relacionarse. Pero también es un camino más difícil porque el mundo no está construido para la profundidad. Está construido para la velocidad, la distracción y la superficialidad. Y los individuos inteligentes a menudo se encuentran nadando contra la corriente, erigiendo la reflexión sobre la reacción, el significado sobre la popularidad y la soledad sobre el ruido. Y, sin embargo, al hacerlo, descubren algo que la mayoría nunca conocerá: una profunda libertad interior. Porque una vez que dejas de buscar la validación de las multitudes, te conviertes en tu propio espejo. Una vez que dejas de temer al silencio, comienzas a escuchar tu verdadera voz. Una vez que dejas de necesitar la interacción constante, comienzas a elegir la conexión intencional. Y esto, quizás, es lo que Schopenhauer quiso decir cuando hablaba de la soledad no como exilio, sino como liberación. En la parte final de este vídeo, descubriremos la verdad más poderosa de todas. La razón secreta por la que las personas inteligentes no solo prefieren la soledad, sino que la necesitan para cumplir su propósito. Una revelación tan profunda que reformula la soledad no como un vacío, sino como el lugar de nacimiento de la grandeza. Ahora llegamos a la verdad que Schopenhauer insinuó, pero nunca articuló por completo. Una verdad que resuena no solo en su obra, sino en las vidas de muchas de las mentes más grandes de la historia. Es esta: la soledad del inteligente no es solo una preferencia, es el crisol de su propósito. Porque la inteligencia profunda no existe simplemente para analizar el mundo, existe para transformarlo. Y la verdadera transformación perdurable no emerge del alboroto, sino de la quietud, de la introspección, de confrontar el mundo interior con tal transparencia y valentía que lo que brota no es meramente conocimiento, sino sabiduría. Esto es lo que Schopenhauer señalaba. Ser inteligente no es solo pensar más, es sentir con mayor profundidad, percibir con más agudeza y cargar con la conciencia, una carga que otros eluden a menudo con distracciones. Es ahí donde este peso se purifica en revelación, en las horas de silencio, cuando nadie observa, cuando no hay papeles que interpretar, cuando la máscara cae, la mente inteligente se enfrenta a su realidad más cruda. Y en ese instante ocurre algo extraordinario. La ruidosa trivialidad se desvanece, las identidades postizas se disgregan, y lo que perdura es la esencia. Esta esencia es vital para el mundo, pero aquí reside la paradoja. El mundo la exige, mas rara vez la comprende. La sociedad celebra la inteligencia cuando genera resultados tangibles: tecnología, innovación, riqueza. Pero a menudo la teme cuando cuestiona lo establecido, expone falacias o comunica verdades incómodas. Por eso, los inteligentes suelen verse forzados a transitar en soledad. No están aquí para consolidar las ilusiones del mundo, sino para disiparlas. Pero esta lucidez penetrante demanda recogimiento, precisa un espacio para pensar sin influencias, para sentir sin interrupciones, para imaginar sin ser juzgado. En ese enclave sagrado germinan ideas novedosas, ideas que sacuden cimientos, quiebran ciclos y desvelan sendas inexploradas. No olvidemos que la mayoría de quienes cambiaron el curso de la historia fueron seres solitarios. Jesús se retiró al desierto. Buda meditó bajo el árbol Bodhi. Newton se aisló durante la peste. Kafka escribió en las horas silenciosas de la noche. Beethoven, sordo, compuso sus obras maestras en total reclusión. Estaban solos, pero no vacíos. Estaban transformándose, y esa es la verdad definitiva. Para el individuo inteligente, la soledad no es el fin del camino, sino el inicio de la creación. Un laboratorio de ideas, un santuario de la verdad, un remanso donde el alma empieza a expresarse con su auténtica voz. Schopenhauer afirmó en una ocasión: «Es difícil hallar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en cualquier otro lugar». Esta es la revelación más poderosa de todas, que la soledad no es aislamiento, es armonía.
que el apartamiento social no es debilidad, es refinamiento, que la distancia del mundo no es exilio, es el lugar desde donde un nuevo mundo puede ser imaginado. Sin embargo, este viaje no es sencillo. Se requiere coraje para rechazar invitaciones que no resuenan con el alma. Se necesita fortaleza para permanecer en silencio cuando el mundo instiga al entretenimiento. Y se necesita fe para creer que la vida interior no es una prisión, sino un portal. Y sobre todo, se necesita sabiduría para reconocer que no se está roto por precisar soledad. Simplemente se está despierto. Despierto a la belleza que solo el silencio desvela, a la verdad que solo la soledad puede liberar, al llamado que solo la profundidad puede responder. Así que, la próxima vez que anheles la calma, te alejes del bullicio o elijas reflexionar en vez de charlar, no te disculpes. Honra esa necesidad. Porque en un mundo que constantemente empuja hacia afuera, la decisión de ir hacia adentro puede ser el acto más revolucionario de todos. Y ahora te pregunto, ¿qué significa la soledad para ti? ¿Has vivido momentos donde tus comprensiones más profundas, tus avances más creativos, tu ser más auténtico, emergieron no en medio de una multitud, sino en un instante de quietud, a solas? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría resonar con alguien que necesite escuchar exactamente lo que tienes que decir. Si este video te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con alguien que esté recorriendo su propio sendero silencioso. Alguien que quizás necesite recordar que no está solo en su soledad, sino unido por siglos de mentes brillantes que caminaron de forma tranquila, profunda e intencionada por este mundo. Porque, al final, a menudo son las mentes más silenciosas las que dan forma a los legados más resonantes. Y el mundo no necesita más ruido, necesita más claridad, más valentía, más personas dispuestas a caminar solas para que otros, un día, encuentren su camino. Gracias por ver. Gracias por mirar.